Buen día. Vamos a empezar la clase de hoy, 14 de agosto, pero primero vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan algunos compañeros a efecto el- de poder comenzar con la exposición, ¿no? Hasta mientras vamos a estar abriendo el material pertinente. Bueno, buen día. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 14 de agosto. Primero vamos a esperar un par de minutitos más a que se nos conecten un par de compañeros más y hasta mientras podemos poner el nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia. Bueno, entonces vamos comenzando, ¿no? Hasta mientras vamos poniéndonos al día, comentarles que ya he tenido un pequeño problema con mi computadora, pero este, ahora ya están acá el, bueno, los respaldos y el material, los videos, también las leyes, ¿no? Una versión bien actualizada del código tributario de la ley 8, sí, o la 843 y, y bueno, eso, ¿no? Se les voy a ir subiendo alguna otra, eh, algún otro material, digamos, en PDF y demás, pero esta versión está completa, tiene sus actualizaciones, eh, las normas reglamentarias, las abrogatorias aquí, perdón, las derogatorias, todo está aquí en celeste, ¿no? Y es una buena, digamos, versión de la ley, ¿no? Por lo demás está el material también del tema y más importante está la tarea que, bueno, como recién le he podido cargar, entonces le he puesto con plazo hasta el siguiente viernes, hasta la medianoche prácticamente. Así que hay plazo nomás para realizarlo, ¿no? Como ya saben y les había adelantado también, las instrucciones están en el documento de Word que está acá también, ¿verdad? También está acá la instrucción y bueno, vamos a ir viendo antes para que quede todo claro, ¿no? Las cosas claras no traen problemas, ¿no? Entonces aquí está. Lo que hay que realizar es, lo suben en un documento de Word o si prefieren en PDF o también si van a hacerlo a mano, ¿verdad? También pueden subir las imágenes, las fotografías de sus trabajos, sus cuestionarios, todo lo importante es el contenido, ¿no? Bueno, ahora ya habiendo puesto todo, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre la tarea, o no sé si tal vez no se escucha bien o algo, como recién he recogido la computadora, entonces ayer no he tenido la oportunidad de hacer la prueba tampoco. Sí, se escucha bien, doctor, está todo claro.
Bueno, entonces vamos a ir comenzando con el tema número 2, ¿no? Eso es un tema corto nomás. Si no se escucha bien o no se, o no se ve bien la pantalla o algo, entonces me avisan para que podamos corregir y demás, ¿no? Porque eh, está, como les digo, recién he recogido mi computadora, así que puede ser que no esté configurado algo y no se escuche o yo no les escuche, ¿no? Entonces me hacen saber nomás cualquier detalle. Eh, bueno, el tema número 2 corresponde a la actividad financiera. Y habiendo visto, ¿no? las nociones generales de lo que es el derecho financiero, ¿no? Como el derecho que se ocupa de la actividad financiera del Estado, ¿verdad? No podemos decir que se ocupa también del, de la actividad financiera de las entidades que pertenecen al sistema financiero. Por ejemplo, los bancos, ¿verdad? Los que hacen intermediación financiera, eh, las entidades de seguros, ¿verdad? Los que participan de la bolsa de valores. También es actividad financiera, ¿verdad? Pero no está amparada por el derecho financiero, ¿no? El, la bolsa de valores y toda su actividad tendrá su marco jurídico dentro del derecho bursátil, ¿verdad? Que existe una ley de la bolsa de valores acá en Bolivia y por lo demás las entidades de seguros tienen sus normas de derecho de seguros privado porque no es seguridad social, ¿verdad? Y las entidades de intermediación financiera también tienen su norma, ¿verdad? De la ley 393 del, la ley de servicios financieros y esta, esta regula, ¿verdad? Toda la actividad que tiene que ver con las entidades que practican la intermediación financiera, no solo los bancos, ¿verdad? También las cooperativas, las entidades de fomento a la vivienda, las entidades de desarrollo, las, ¿qué se llama? Instituciones de desarrollo, eh, instituciones financieras de desarrollo, IFDs, ¿no? Y otras que que están habilitadas por la ley 393. ¿No? Entonces, no estamos hablando de ese tipo de finanzas de ese tipo de actividad financiera cuando nos referimos al derecho financiero, ¿verdad? Estamos hablando de las finanzas del Estado, pero vamos a ir viendo un poco de, de los elementos que componen la actividad financiera y también vamos a ver cómo se diferencian las finanzas públicas de las privadas y de las corporativas, que son las, eh, la actividad financiera que tiene lugar dentro del territorio nacional, ¿no? Para empezar, el origen de las finanzas proviene de una palabra francesa, ¿no? Que hace referencia a la hacienda pública o a la administración, ¿verdad? Y su término equivalente es el de hacienda pública, ¿no? Pero como la hacienda pública no es tan popular, entonces se ha generalizado el término finanzas, que proviene que es una palabra francesa, ¿sí? Entonces, tanto se ha generalizado ese término de finanzas que ha ido reemplazando al de hacienda pública y por ese motivo, ¿verdad? Es que nuestro ministerio que antes se llamaba de Hacienda Pública, ahora se llama Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Pero hace referencia a lo mismo, ¿verdad? A la actividad financiera del Estado, ¿no? Ahora, existen varios tipos de finanzas cuando hablamos de actividad financiera en general, ¿no? Como les había adelantado, están las finanzas públicas que se encuentran reguladas a su vez por el derecho financiero, están las finanzas corporativas y las finanzas privadas que se encuentran reguladas por normas, tanto por normas de derecho privado y también por normas de derecho público, ¿no?
porque cuando hablamos de finanzas corporativas, digamos, si nos referimos a los bancos, existen normas de derecho privado que el banco tiene que cumplir, por ejemplo, el, los contratos, ¿verdad? El derecho civil, la representación. Existen normas también de derecho público que afectan a estas entidades, como por ejemplo el, las normas que tienen que ver con el cumplimiento de sus obligaciones o sus deberes como persona jurídica, como banco, por ejemplo, y que están impuestas por la ley 393. No, si quieres ser banco, tienes que conformar sociedad anónima. Si quieres ser banco, tienes que tener un mínimo de capital, tienes que tener un mínimo de socios, ¿no? Entonces, esta relación de las entidades con el Estado, ¿verdad? Para poder ejercer esta actividad, se basa en normas de derecho público, ¿no? Y también existen las normas que regulan la conformación de las sociedades, ¿verdad? El derecho comercial y el Código de Comercio, ¿verdad? Establecen los tipos de sociedad, el, de sociedades comerciales que pueden conformarse y que están habilitadas para ejercer dentro del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, entre ellas la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la comandita simple, eh, por acciones, ¿no? El, y otras que son una lista de 10 que se encuentran en el Código de Comercio. Entonces, si el Estado te dice, para ejercer como banco tienes que ser sociedad anónima, entonces primero tienes que conformar tu sociedad anónima de acuerdo a lo que te establece el derecho privado en el Código de Comercio. Luego, cuando empieces a contratar, ¿verdad? Con tus usuarios financieros, o sea, con los clientes del banco, tienes que respetar las normas del derecho civil, también es derecho privado. Pero cuando tienes que cumplir las obligaciones que te impone el Estado para ejercer, ya te encuentras frente a normas de derecho público, ¿no? Y estas finanzas corporativas, bueno, las finanzas públicas tratan de optimizar los objetivos del Estado, ¿no? Como ya estábamos viendo, ¿verdad? Se llama política financiera, ¿verdad? Y esto se hace mediante la obtención de ingresos, para ejercer egresos, para atender necesidades básicas. Luego está las finanzas corporativas, ¿no? Que son las formas que tienen las empresas para crear valores mediante el uso de recursos, ¿no? En el caso que estábamos hablando, el recurso que utilizan los bancos es el dinero, pues, ¿verdad? Por eso se llama entidades de intermediación financiera, ¿no? Porque lo que hacen es recibir plata de los ahorristas y les pagan un pequeño interés, ¿verdad? Y agarran esta misma plata junto con el capital social y se lo entregan a los que califican para las operaciones de préstamo. Y a ellos les cobran un interés más alto que a los que dejan el dinero y de ahí sale la utilidad del banco. Esa es su principal actividad económica, ¿no? No es hacerse de las garantías de llevar de los prestamistas o de llevar a remate, ¿verdad? Y adjudicarse los bienes. Esa es una consecuencia de los incumplimientos del contrato, nada más. Ahora, existe otro tipo de finanzas que son las finanzas privadas, ¿no? Que intentan satisfacer las necesidades de un número limitado de personas. Estamos hablando, digamos, de las familias, ¿verdad? O de, o de finanzas de índole personal, ¿verdad? Porque hay personas que no tienen familia constituida, ¿verdad? Y pues, bueno, son solo responsables de sí mismos, ¿no? Entonces, estas finanzas privadas lo que hacen es cubrir las necesidades económicas de este número limitado de personas. Cuando hablamos de las familias, tienen que cubrir los servicios básicos, tienen que cubrir la educación, tienen que cubrir el, las deudas, las obligaciones tributarias, ¿verdad? Y bueno, todos los gastos comunes y regulares. Y luego, si alcanza o si sobra algo, entonces ese sería eh, el monto que se calificaría como ahorro y podría entrar, digamos, al sistema financiero, al participar
de de un banco, de una cooperativa, ¿verdad? Para poder sacarle utilidad a su dinero, ¿no? Las finanzas corporativas solo se ocupan de obtener utilidad, ¿no? Porque él hace, o sea, de generar más valor para la empresa, porque él hace, las empresas o las sociedades comerciales tienen ese fin principal, ese objetivo de generar utilidad o de obtener lucro. Porque si no tienes fines de lucro, entonces no te puedes llamar sociedad comercial, pues. Te llamarás asociación civil, asociación cultural o fundación, ¿verdad? Pero no vas a tener fines de lucro. Pero si tu objetivo es obtener utilidad, pues sí tienes tu fin principal es obtener lucro, porque para eso constituyes una sociedad comercial, ¿no? No es como el Estado que tiene el fin de atender necesidades básicas o, o los privados que tienen el fin de satisfacer las necesidades del grupo limitado de personas o las necesidades de una sola persona, ¿no? Entonces, existe una gran diferencia, ¿no? En el proceso también de la satisfacción de las necesidades, ¿no? Cuando hablamos de estas finanzas públicas y de las privadas, ¿no? Porque en las finanzas públicas, primero se identifican las necesidades y luego se procuran los ingresos. ¿Y cómo se hace esto? Por ejemplo, si yo quiero ser alcalde, yo quiero ser gobernador o quiero ser presidente o algo, voy a identificar las necesidades de las personas, ¿verdad? Voy a decir, no nos vamos a hacer de la vista gorda como las anteriores gestiones se han hecho, ¿verdad? De esta zona. Vamos a poner alcantarillado, en el otro lado vamos a pavimentar, en el otro lado vamos a poner una clínica, un hospital para, para la población, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Identifico necesidades, ¿verdad? Y una vez que soy autoridad, voy a ver de dónde saco la plata, pues, para poder hacer estas obras o satisfacer estas necesidades que he identificado. Pero cuando hablamos de las finanzas privadas, primero obtengo los recursos y después me lo gasto, ¿verdad? Primero veo cuánta plata genero en un mes, ¿verdad? De mi trabajo, de algunas actividades secundarias y con ese dinero del mes veo para qué me alcanza, ¿verdad? Tal vez estoy un mes retrasado de la luz y del agua, luego tengo que pagar eh, el colegio, ¿verdad? Luego, eh, si tengo auto, tal vez tengo que hacerle un mantenimiento o comprar combustible, ¿verdad? Entonces, veo para qué me alcanza y en qué medida, ¿verdad? Tal vez siempre voy a estar retrasado en la luz un mes o en el agua lo propio, ¿verdad? En el internet también, ¿no? Entonces, el, a menos que obtenga los recursos necesarios y me pueda poner al día. Entonces, lo que se está subrayando aquí es esa diferencia, ¿verdad? Que existe entre el proceso de primero de primero obtener recursos y luego satisfacer las necesidades que se pueda con estos recursos que siempre son limitados en confrontación a las finanzas públicas, que primero se identifican las necesidades y luego se procuran los ingresos. Y cuando las necesidades son demasiadas y no hay muchos recursos, ¿qué pasa? Hay que generar mayor ingreso y eso casi siempre pasa por alguna política financiera de, digamos, crear más impuestos, ¿no? Como el impuesto a las fortunas, a las grandes fortunas. Y eso es, digamos, es algo bien subjetivo, porque ¿qué es fortuna? No dice la norma, ¿qué es fortuna? ¿Qué consideramos gran fortuna? Ya el que tenga, va a pagar el impuesto a las grandes fortunas el que tenga tanto, ¿no? Pero qué se considera como fortuna? O sea, cómo definimos? Porque después del impuesto a las grandes fortunas, tal vez venga el impuesto a las fortunas para un rango más bajo, ¿verdad? Si es que vamos a ver que el Estado necesita más ingresos, más recursos, ¿no? También se han puesto más rigurosos con el pago de los impuestos, algunas actividades que antes eh,
no se controlaban o no se fiscalizaban. No es que no existía el impuesto, por ejemplo, los impuestos de los alquileres, de los anticréticos, de los préstamos entre particulares, ya el Estado está viendo la manera de poder eh, el- coaccionar a las personas para que paguen estos impuestos, ¿no? Por ejemplo, una medida es de que no te dejan, no te permiten en derechos reales el, digamos, hacer un registro si no estás al día con tus impuestos. Tienes que mostrar el último pago de impuestos. No, no te permiten hacer un desgravamen o liberar tu bien, deshipotecar, si no muestras, si no demuestras el pago del, el pago del impuesto del impuesto al que se paga el préstamo entre particulares, o sea, del RCI, ¿no? Como una colocación de capital, ¿no? ¿Y quién tiene que pagar? Y lo más tragicómico es que el que era deudor es el que ha ofrecido su bien en garantía y va a derechos reales y le observan, ¿verdad? Pero el que tiene que pagar no es pues el deudor que ha cancelado su obligación, sino es el acreedor que ha recibido el beneficio, el interés, ¿verdad? Pero al final es el deudor el que tiene que hacer lo que sea para poder liberar su bien inmueble, ¿no? Y así es como, digamos, se procuran más ingresos para satisfacer las necesidades ya identificadas. Ahora con los ingresos, ¿verdad? Ya sea en finanzas públicas o privadas. eh, bueno, de los ingresos de las finanzas públicas tienen que ir destinados casi en su totalidad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la prestación de servicios públicos, ¿no? Porque no es el objetivo del Estado eh, ahorrar o juntar plata, ¿verdad? O hacer crecer el TGN, porque no es un juego de monopolio, ni es una empresa, ni es una sociedad comercial. Ah, su principal objetivo es atender las necesidades básicas, ¿no? Y si después de atender las necesidades básicas, digamos, de, en un rango aceptable, sobra dinero, quiere decir que estamos, o sea, sobra dinero, ya todo bien, se va al TGN como ingreso público, ¿verdad? Y está ahí para poder realizar algunas obras, atender algunas emergencias, ¿verdad? O pagar las deudas del Estado. Pero si sobra mucho y dicen ya hay superávit y al siguiente año hay superávit y al siguiente año hay superávit fiscal, no quiere decir que está sobrando plata, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir también o nos lleva a la conclusión de que estamos cobrando mucho pues al contribuyente, le estamos exaccionando sin necesidad al ciudadano. Entonces, se escuchaba siempre decir, ¿verdad? Superávit, superávit. Si tanto superávit hay, ¿por qué no le bajan al impuesto? ¿Sí? Por qué el IVA en vez de ser 10% no es 13%, no es 10%? ¿No? ¿Por qué el IT no es 2% en vez de ser 3%? ¿Por qué no se nos permite más crédito fiscal de otras facturas que no sean vinculadas a la actividad? Si hay superávit, dejen pues a la gente también que sea propietaria de su trabajo, pero eso desde declarar superávit fiscales son cosas políticas nomás, porque los otros estados son más honestos y siempre dicen déficit. ¿Eso qué quiere decir? Que no alcanza los recursos, no alcanza para atender las necesidades. Y ese es más bien un justificativo para no bajar los impuestos, para no dar beneficios, para no estar otorgando, eh, digamos, para no estar excluyendo o disminuyendo las alícuotas que se cobran, ¿no? Porque si hay déficit necesitamos más plata, entonces tienen que seguir nomás pagando, en otras palabras, ¿no? Pero bueno, eso cuanto a las finanzas públicas, ¿no? Y como íbamos viendo, esto de la obtención de recursos puede generar un ahorro que está representado por la parte del ingreso
o renta que no se dedica al consumo o al gasto. Puede ser público, puede ser privado, pero es una parte del ingreso que no se gasta en un periodo determinado. Por ejemplo, puede ser mensual, bimestral, semestral, anual, ¿verdad? Sería lo que se llama el superávit. Superávit quiere decir que tienes más de lo que gastas, ¿no? Te ingresa más de lo que gastas. Y si ingresa más de lo que gastas, entonces hay un monto que te sobra, ¿verdad? Que no está destinado al gasto. Eso se llama el ahorro, ¿no? Y el otro elemento de la actividad financiera es el gasto, ¿verdad? Que es lo contrario al ingreso y al ahorro, ¿verdad? Que es el egreso o salida de recursos o de dinero, ¿verdad? Pero no se hace sin motivo, ¿verdad? Nadie gasta eh, sin, sin razón o no, nadie gasta por regalar, ¿verdad? Cuando tú gastas dinero, lo que haces es compras o pagas por un derecho sobre una cosa o sobre un servicio. Cuando te compras desde un dulce hasta una casa, lo que tú pagas es por el derecho propietario, ¿verdad? Por decir es mío y por tener la facultad de usar, de disponer de todo lo que genere, lo que esté relacionado con este bien, sea un dulce o una casa, ¿verdad? ¿Qué haces? Pagas para acreditar el derecho propietario sobre ese bien o sobre esa cosa, ¿no? Y si no pagas para ser propietario, pagas por el derecho a reclamar un servicio de parte de alguien. Por ejemplo, cuando te vas a la consulta del médico, pagas 200 pesos y te tiene que atender, pues, ¿no? Por lo menos te tiene que hacer entrar, te tiene que mirar y te tiene que decir algo, ¿no? Entonces, para eso se gasta, ¿verdad? Para que acredites un derecho sobre una cosa o sobre la prestación de un servicio. Y desde el punto de vista público, ¿no? Los gastos están representados, digamos, en, en cuatro elementos como el gasto público, que es, digamos, la disposición de recursos para la atención de las necesidades básicas y la prestación de los servicios, la deuda pública, que se genera de las actividades financieras del Estado, como por ejemplo del préstamo público, ¿verdad? También el presupuesto, que es, como hemos dicho, una autorización legal para gastar. Y también el gasto tiene que ver con la política fiscal, ¿no? Que es, son los lineamientos de cómo se va a manejar o administrar los ingresos, los egresos, gastos y atención de necesidades por parte del Estado y de las instituciones públicas, ¿no? Y el tercer elemento de, de la actividad financiera que tiene que ver más que nada con las corporaciones y con esa, eh, con estas finanzas corporativas, es la inversión, ¿verdad? Porque como hemos dicho, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Recibir plata, atender necesidades públicas, ¿verdad? Y prestar servicios básicos. Y los particulares, ¿qué tienen que hacer? Procurarse recursos para poder atender las necesidades básicas de la familia o de uno mismo. Y si me sobra un dinero, va a estar destinado al ahorro, ¿verdad? Y si puedo ahorrar, entonces recién voy a pensar en invertir, ¿verdad? Pero las empresas o las corporaciones, las sociedades comerciales siempre están invirtiendo, porque esta inversión les va a generar más valor, la empresa va a valer más, ¿no? Y por tanto va a haber más utilidad. Y ese es el fin, el, bueno, el principal objetivo de una sociedad comercial, ¿no? Obtener utilidad mediante la inversión. ¿Y qué es la inversión? Es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Entonces, eh, agarro mis recursos económicos, mi dinero, ¿verdad? Y lo voy a invertir en una actividad económica o en un servicio o en la, eh,
en la compra de algún título valor para poder para poder generar más ganancia, ¿no? Entonces, pero esta ganancia es, esta utilidad tiene la característica de ser siempre improbable. Pero lo que es seguro es que me voy a resignar de un beneficio inmediato o de la disposición de liquidez. Entonces me voy a privar de mi plata para obtener un beneficio futuro, ¿verdad? O sea, para que mi plata se multiplique en el futuro, me voy a resignar de gastarla y de tenerla en mi bolsillo de manera inmediata. Pero, como hemos ya dicho, este beneficio o esta utilidad por lo general es improbable, porque toda inversión es insegura, ¿verdad? El obtener rédito de una inversión siempre es algo inseguro, ¿no? Ahora, como también ya habíamos mencionado, representa una nota característica de las sociedades comerciales. Y bueno, ya se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. No sé si eh, tenemos alguna duda, comentario o algo que aportar de lo que se ha dicho hasta aquí, que bueno, más que nada esta, de la actividad financiera, este tema, es, no es tan jurídico, ¿verdad? Es un poco más eh, económico, de finanzas públicas que nada, ¿no? Pero después ya vamos a ir viendo al presupuesto, la ley de presupuesto y todo, y las empresas públicas y el derecho tributario, ¿no? Ah, y no se hayan olvidado, por favor, poner también su nombre en el chat para la asistencia, porque es un documento que, bueno, hay que llenar un documento para cada clase y ese también va a estar subido a la plataforma. Entonces, no se olviden poner siempre su nombre en cada sesión, pero no lo repitan varias veces, por favor. Si no hay, bueno, voy a tomar su silencio como que se ha comprendido todo o está nomás claro. Entonces, en 5 o 10 minutos les comparto el enlace para poder conectarnos de nuevo y concluir con la clase de hoy, con este tema que en realidad está corto nomás, ¿no? Y como ya hemos visto, también está la tarea del primer tema ya cargada en la plataforma. Entonces nos vemos en 5 minutitos. Hasta luego. Está bien, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.